Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer recibirlos por acá para este paseo del Día del Padre que vamos a hacer a un pueblo mágico que se llama El Rosario y se encuentra en Sinaloa. Isabel García, Susurros del Patrimonio, les doy la más cordial bienvenida junto con Jimena Machorro, que ella Hola, representa a Pasos Mexicanos. hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos. Ya estamos Va. sudando del recorrido que vamos a hacer hoy, que en Sinaloa hace mucho calor. Y vaya que hoy hace también calor, ¿eh? Ay, Porque yo sí. también tengo mucho calor. Pues bueno, vamos a hacer un recorrido por este hermoso pueblito. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años y la verdad el reencontrarme con él es muy lindo. Pero además descubrir que hay muchos avances y que ha habido grandes beneficios también me da como muchísimo gusto. Entonces, pues bueno, vamos a platicarles un poquito de la parte del pasado, de lo que es el estado de Sinaloa y concretamente de la parte sur, que es lo que nosotros vamos a visitar. El municipio del Rosario se encuentra en la parte sur del estado de Sinaloa. No sé aquí. Toda esta zona que durante mucho tiempo se consideró que tenía, o al menos los habitantes así lo decían que aquí no había habido tribus indígenas, pero la realidad es que sí, sí las ha habido, son de varios grupos, de hecho. Aquí podemos ver algunos que comparten con algunos de los estados aledaños, como es Coahuila, como es Sonora. Y bueno, vamos a ver que en esta parte sur, que es la parte que nos interesa, tenemos un grupo que se les llama los totorames. Gran parte de la evidencia física que tenemos de ellos está basada Ajá, es cierto. que son estas tumbas que se suele encontrar la boca y ya luego se desemboca en una cámara y ahí es en donde tenemos al o a los muertos, porque a veces son de varios muertos y a veces hay varias cámaras comunicadas. Y esta figura es una de las figuras que tenemos que nos habla un poquito de esta parte de la tumba de Tiro, que está sentado sobre la tumba de Tiro. Y bueno, no hay mucha información de los totorames, no me puedo rescatar mucho, pero sí es una cultura que se dice que vivió alrededor del periodo clásico al posclásico, es decir, dentro de lo que sería del 700 hasta el 1200, ¿vale? Porque normalmente el posclásico llega a la parte de la conquista, ¿vale? Entonces, esta parte de estos grupos también nos habla de que son tribus que están emparentadas o que pertenecen a la familia de los nahuas, algunos de ellos, al menos los totorames, están identificados con esta cultura. Y dentro de ellos también se pudiera decir que pudiéramos tener alguna conexión con lo que posteriormente serán los mexicas, sin tener del todo la confirmación, pero sí al menos una línea de las diferentes corrientes que se han seguido para determinar de dónde venían eh, los aztecas y bueno, que después nos desembocaron en los mexicas, ¿sale? Ahora, eh, nosotros estamos hablando de un lugar que se llama El Rosario. Hoy ya es un pueblo mágico, tiene ya algunos años de declaratoria, aquí vemos su hermosísimo letrero, pero bueno, vamos a comentar un poquito cómo nace este pueblo. Sí, dígame, fácil, ¿sale? Vamos a ver que Jimena nos platique un momentito sobre este hermosísimo lugar. Bueno, Isa ya nos platicó que vamos a visitar el pueblo mágico del Rosario. Las denominaciones del pueblo mágico, bueno, la denominación de pueblo mágico es porque contiene ciertas características un sitio como para visitarlo, tiene atractivos de diferente tipo. No sé si ya se sepan qué significa el logo de Pueblos Mágicos. ¿Sí se acuerdan que es como un tipo de reguilete que tiene Ajá. 5 aspas? No sé si alguien sepa. Ahora sí que como trivia de susurros del patrimonio y pasos mexicanos, ¿qué significa el logo de Pueblos Mágicos? Ya lo hemos dicho en algunos de los recorridos, no sé si alguien se acuerde o se lo sepa. A ver si ¿Alguien alguien que nos levante, escucha. alguien que levante la mano? ¿No?
Bueno, Nadie. ¿quién? ¿Quién dijo yo? Bueno, el logo de Pueblos Mágicos es un reguilete. El pueblo mágico es un lugar donde tiene cierto número de habitantes. Las fachadas cubren con ciertas características específicas, no las conozco, pero que tiene además en su cultura y gastronomía pues, ciertas, o sea, incluye todo, características en la arquitectura, en la gastronomía, en la vestimenta y en las costumbres y usos de los habitantes. Es un poquito lo que tengo en mi conocimiento del pueblo mágico. Ok, muy bien. Pues ya dijiste los elementos que son las características del pueblo mágico. El logo representa justamente todo eso. Cada aspa significa el verde, los sitios naturales, y los colores, la verdad no me los sé exactamente, pero una parte del reguilete significa los sitios naturales, otra parte la cultura y las tradiciones, otra parte las artesanías, otro color son la gastronomía y, y, yo creo que la parte más importante que es como el producto de todos esos de la combinación de todos esos elementos es la gente, que para mi gusto pues es lo que le da el sabor a un lugar, pero al final la gente es eh, pues, el resultado de todos esos elementos integrados. Si tú conoces a la gente de todos los diferentes lugares del país, pues representan muy bien y muestran muy bien todos esos elementos integrados. Una frase que le comenté hace ratito yo a Isabel es, si tú conoces un lugar, entiendes a su gente. Entonces, pues el conocer un lugar nos va a permitir entender cómo es la gente en este caso del Rosario, que a mi gusto es gente muy linda, bueno, de toda la República, yo quiero mucho a la gente de los diferentes lugares y entiendo porque conoces el lugar. Entonces lo que pretendemos con esto es, pues a partir de entender un lugar, a partir de conocer un lugar, pues vas a entender por qué la gente es como es y vas a apreciar esas diferencias. Y bueno, pues en este caso el Rosario, que yo tanto, bueno, Isa sí lo conoce físicamente, yo no lo conozco. Ahorita con esta recorrido, pues van a conocer el lugar y pues vamos a entender a su gente y las diferencias de cada lugar, cómo se mezclaron, cómo fue el mestizaje en ese lugar, cómo es la gente que pues a nuestro gusto es el que también le da mucho el sabor a un lugar, ¿no? Y bueno, pues este pueblo mágico es maravilloso, ahorita lo van a ver. Yo no pensé que tuviera tantos atractivos tan diferentes, que es lo que hacen a un pueblo mágico particular. Y Isabel ahorita nos decía la ubicación, ¿dónde está el Rosario? En el sur de Sinaloa. Eh, el conocer la ubicación de un lugar nos va a ayudar muchísimo a planear un viaje. En el norte, a partir de Zacatecas hacia arriba, todo está muy apartado. ¡Te perdimos! Ya, ahí estoy. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos fuerte y claro. Ya, perdón. Los 4 pueblos mágicos de Sinaloa son El Rosario, Cozalá, Mocorito y El Fuerte. Pero visitar esos 4 pueblos no es así como aquí en la ciudad, que estamos en el centro del país, en la Ciudad de México, o en Puebla, o en Querétaro, o que visitamos muchísimos pueblos mágicos o muchísimos lugares patrimonio muy cerca. El recorrer el norte del país es una belleza, es un deleite de paisajes muy diferentes, pero pues los lugares no están tan cerca. Saber dónde está cada lugar nos ayuda muchísimo pues, a planear un buen viaje. Entonces, nos pasó cuando nosotros fuimos al recorrido del Chepe. Pues ¿a dónde llegamos? El Chepe, pues empieza en Los Mochis y termina en Chihuahua. Llegamos a Los Mochis, y es que no se toma aquí, se toma acá y se toma a tal hora. Yo conocí el Chepe hace 30 años, más o menos. Todavía no era tan comercial como lo es ahora, que pues eso ha ayudado con la Secretaría de Turismo, con los pueblos mágicos y la difusión de los pueblos mágicos y pues el desarrollo del turismo,
pero antes no había acceso tanto a la información, no había el internet como lo tenemos ahorita, y aunque ahorita ya tengamos muchísimo el acceso, tenemos que saber exactamente dónde están los pueblitos y los lugares que vamos a visitar, integrarlo con el transporte. Perdón, espérame un segundo, amor. Sí, las fotos. Perdón, perdón la interrupción, la bebé. Conocer la ubicación, cómo vamos a llegar, cómo nos vamos a mover, dónde nos vamos a hospedar, todo eso es parte integral de lo que nosotros también hacemos para cuando ustedes vayan a viajar, o si nosotros los vamos a llevar, pues ayuda muchísimo a la planificación de un viaje. Y bueno, pues ya los dejo con Isa, que nos va a empezar a platicar del Rosario, y ahorita sigo platicando yo un poquito más. Vale. Gracias, Isa. Bueno, pues ya con este planteamiento base de lo que es un pueblo mágico, vamos a empezar a recorrer este hermosísimo lugar. Pues bueno, efectivamente está en la parte norte del país. Se encuentra dentro de lo que es la costa del Pacífico. Tiene salida efectivamente al mar, tiene una playa muy bonita, que ya les enseñaré una foto. Y además es un pueblo en el cual la población colabora, lo cual es muy importante, ¿de acuerdo? Porque a veces cuando la población no es muy unida, pues esto no tiene como los buenos resultados que a veces esperan. Es un pueblo pequeño, estamos hablando de 16,000 habitantes, 16,000 con uno, es decir, está chiquito, todo el mundo se conoce, ¿no? De hecho, yo recuerdo la vez que fui, que básicamente todo estaba muy cerca. Yo conozco el Rosario porque ahí nació mi padre. Y entonces, un año, tomé la decisión de irlo a conocer porque mis papás se separaron un poquito antes de que yo naciera. Y entonces, bueno, fue un año en el que yo acababa de terminar la universidad y ese año no había yo utilizado un fondo que recibía cada año en mi empleo para usarlo en las prácticas de campo, porque en arqueología las prácticas de campo luego son largas y necesitas pues un billete para mantenerte y sacar adelante todo lo que necesitas en una práctica. Ese año ya no era necesario, entonces ese dinero lo invertí en irlo a conocer. Sin embargo, en enero habían pasado cosas extrañas en casa, que ya luego les iré narrando a lo largo del camino. El caso es que para poder yo llegar allí, mi hermano el mayor me hizo un mapa, porque él había decidido estudiar biología marina y él tenía dos opciones. La primera era irse, me parece que a Yucatán, y la segunda era irse a Mazatlán. Y entonces obviamente mi mamá le habla a mi papá y le dice que quiere estudiar biología, y entonces el otro le dice que se venga para acá. Entonces mi hermano estuvo un ratito aquí en el Rosario, la verdad es que no aguantó, y se regresó a la Ciudad de México y terminó sus estudios de biología acá en la ciudad. Pero él me hace un mapita muy simpático de cómo llegar a casa de papá. Y entonces estaba yo ayer buscándolo, justamente. Y entonces espero que lo vean, es un mapita hecho a lápiz. Un par de mapitas. Que la verdad en ese momento me sirvieron de maravilla. La verdad también en ese entonces interpretaba yo mejor los mapas y entendía más la letra de mi hermano. Pero el caso es que al llegar, me ocurrieron una de esas sensaciones que no sé si te ha pasado cuando llegas a la tierra de tus papás. Que dices, estoy en casa. Estoy en casa y algo late en mi corazón, ¿no? Algo hay aquí. Y la gente se me quedaba mirando. Entonces yo decía, ¿qué pasa, no? Porque digo, sí es incómodo cuando todo el mundo se te queda mirando. Y yo en ese entonces me fui con mi novio de aquel entonces, mi novio de la facultad. Y él también notaba, ¿no? Que la gente se me quedaba mirando. Y decía yo, bueno, a lo mejor es porque yo traigo sombrero y la mujer en el norte no lo usa. Traía yo el cabello suelto y la mujer en el norte suele recogérselo. Y dije, ¿quién sabe? ¿No? Ya después entendí porque ya les diré por qué. Ya lo verán también, yo creo, en una foto. Entonces el caso es que conozco este espacio, ya me entero de que él acababa de fallecer, pero tuvimos la oportunidad de recorrerlo. Entonces no pierdan de vista esta iglesia. Esta es el santuario de la Virgen del Rosario, que es a quien está dedicado el pueblo.
¿de acuerdo? A quien está dedicado este lugar tan bonito. Vean la arquitectura, vean la fisonomía, la vamos a ver un poquito más de cerca, tanto en mapa como en foto, porque vamos a jugar como otros días con una presentación y con Google Maps que nos da algunas aproximaciones. No nos permite ver los interiores, lo cual, bueno, es una tristeza. Aquí sí todavía no le han trabajado por ese lado, pero sí nos permite tener unas vistas muy interesantes para entender, sobre todo, la geografía del espacio. Y entonces, bueno, este pueblo va a nacer justamente de una circunstancia, como muchos pueblos, de circunstancias que pudieran ser incluso un poquito divertidas, porque está un señor, si mal no recuerdo, se llamaba Bernardo, porque ya saben que siempre se me olvidan los nombres, y lo tengo apuntado. Bonifacio Rojas, ya ves, digo Bernardo, era con B. Entonces, Bonifacio Rojas era un señor que arreaba básicamente ganado. Y entonces se le va una vaca. Y él, al empezar a perseguirla, hay dos versiones del mito, ¿no? Les cuento primero una y luego les doy la variante de la segunda. Entonces, él al salir corriendo para buscar a la vaca, porque ve más o menos por dónde se va, él traía colgado un rosario, y entonces una rama de un árbol que pasa se lo arranca y se queda colgando de la rama. Y entonces él voltea y no sabe qué hacer, si se regresa por su rosario o va por la vaca, entonces agarra su sombrero, lo tira en el lugar para que sea una referencia más visible y poder ubicar su rosario, y entonces, bueno, ya se va y recupera la vaca. De regreso ya le agarra la noche y entonces decide acampar en el lugar, prende una fogata para no pasársela frío, porque pues obviamente no viene preparado, y entonces a la mañana siguiente se da cuenta que donde estaba la fogata hay un montón de plata fundida, lo cual quiere decir que él estaba en un yacimiento a flor de piel de plata y que posteriormente sabrán que también es de oro. Entonces él va corriendo y le avisa a su patrón, y entonces el patrón hace un tajo en el terreno y empiezan a encontrar el mineral, ¿no? Entonces, de ahí surge, y ahí es por eso que se funda en ese espacio el pueblo de El Rosario, que lleva el nombre justamente del marcador, del objeto que le ayuda a don Bonifacio a ubicar este lugar. La versión de la historia nos dice que, bueno, va a recoger la vaca, acampa, hace la fogata y a la mañana siguiente encuentra la plata fundida, y entonces, para no perder el lugar donde estaba la plata fundida, deja colgado el rosario. Pero la neta, en la sierra encontrar un rosario, pues es así como una aguja en un pacar. Entonces creo más la primera, en donde un sombrero sí es como más fácil de ubicar. Pero el caso es este, que el hecho de manejar un rosario para poder marcar un espacio le da el nombre al lugar. Y esto ocurre en 1655, es decir, estamos hablando de un lugar que ya tiene bastantes añitos de fundado, ¿sale? Es uno de los reales de Minas del Norte, es un pueblo minero que va a crecer muchísimo, y además esta mina va a empezar como un tajo, lo que son estas minas como a cielo abierto, ¿no? Esta es la mina del Tajo, lo que queda hoy de la mina del Tajo, que es una compañía minera que también se llama el Tajo, que todavía extraen material de la región. Y bueno, para que nos demos una idea, les puse la foto de la derecha. No es la mina del Tajo, ¿de acuerdo? Es el ejemplo de cómo son estas minas extrusivas a cielo abierto, que van bajando, van dando una vuelta, y en el caso de la mina del Tajo, como vemos aquí, también hacían túneles en los diferentes niveles para poder ir entrando y encontrando el yacimiento, y esto va a provocar un fenómeno muy interesante, porque obviamente, así como vemos aquí que hay ya la ubicación del pueblo, porque los mineros y las familias de los mineros, pues obviamente se van a vivir cerca de lo que son los espacios, ¿no? Y entonces vamos a tener el pueblo aquí básicamente, prácticamente arriba de lo que es la mina. Y obviamente el suelo, la geotecnia del suelo del Rosario, pues va a sufrir afectaciones por los diferentes túneles de la mina, ¿sale? Va a tener lo que conocemos como suelo minado. Y esto va a generar que el centro de la ciudad se hunda, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, vamos a tener que mover una serie de cosas. Espérenme.
Entonces, para aquí. Vamos a ver el mapa de lo que sería esta parte de la mina. Díganme si ya ven el mapa, lo estamos compartiendo. Ahí está. Bueno. Sí. ¿Y dónde está la mina? Bueno. El mapa aéreo, la vista aérea de lo que es el Rosario. Vamos a ver que viene el río Baluarte, que es un río muy importante, incluso tiene un malecón muy bonito del río Baluarte. Viene la carretera de Tepic a Mazatlán. El Rosario está a 1 hora de Mazatlán, está a 74 kilómetros. Entonces, es muy común que la gente vaya y venga. Por eso mi hermano pues, le fue fácil quedarse en el Rosario e iba y venía a la escuela básicamente todos los días. Entonces, aquí vamos a ver algo muy interesante. Le voy a dar un poco de zoom. No me pierdan de vista estas lagunas, ¿de acuerdo? Pero ahorita quiero que vean esta formación. Si observamos, se parece muy poquito, obviamente, como si fuera la parte del inicio de lo que son estos túneles en bajada o estos caminos en forma de cuasi espiral que van a ir bajando y penetrando en el terreno para ir extrayendo el material. ¿Vale? Bueno, esto es parte de lo que queda de la mina del Tajo hoy, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasó con la mina del Tajo original? Bueno, esto era la mina original, toda la laguna. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, curiosamente, gran parte de la historia del Rosario no se da en el siglo XVII, XVIII o XIX, sino que se va a dar en el XX. En 1930, bueno, lo primero que va a pasar es que vean ustedes la proximidad de la parte grande de la mina con esta zona de la ciudad, esta otra parte de lo que hoy queda de la mina, esta otra parte de laguna que también fue parte de la mina, y el pueblo creciendo alrededor. Bueno, eso generó un colapso aquí. Si alcanzan a ver, aquí tengo, ahorita se los muestro en vivo y a todo color, tengo básicamente lo que era la primera iglesia o el primer santuario de la Virgen del Rosario, pero por la proximidad de la mina, resulta que se hundió. ¿Por qué? Porque por aquí abajo pasa un túnel, entonces no aguantó el terreno y se derrumbó todo lo que no vemos de la iglesia, solamente vemos la planta, vemos acá el ábside, vemos parte de los laterales, esto es la parte del cuerpo que nos va a dar la fachada, aquí tienen el inicio de la nave central, es una iglesia de 3 naves, y entonces, bueno, nos va a quedar un pedacitito y el pueblo, obviamente, junto con muchas cosas del centro, se va a caer. El pueblo se preocupa, se organizan, la arquidiócesis se organiza y la gente va a mover piedra por piedra cada uno de los elementos y entonces la van a trasladar 1,5 kilómetros para tener la nueva catedral. Y ahorita la vamos a ubicar, que es la foto que estábamos viendo. Es exactamente igual, pero fue desmontada, todo lo que se pudo se desmontó y se trasladó justamente 1,5 kilómetros. Pero aquí ya me la desmarco. Vamos a ver la marca. Porque curiosamente en el mapa pues, es pequeña y no sé, es un poquito pequeñito. Aquí está. ¿Sale? Digo, ahorita nos vamos a acercar, ¿vale? Pero quiero que la vean ahorita de la distancia. Entonces, esta es la nueva iglesia, así le llaman la nueva iglesia, y a esta le llaman la vieja iglesia. ¿Vale? Entonces, esto lo hicieron a patita. Esta remodelación y reconstrucción la hicieron a patita. ¿Qué más, Jimé? No, lo que comentas, Isa, de cómo se fundó la ciudad, pues a diferencia de ciudades mucho más accesibles, en el norte, todas las fundaciones de las ciudades fue mucho más tarde, como lo comentas, ¿no? La fundación del Rosario fue en 1655, a diferencia
de las ciudades más cerca de la capital de la Nueva España en ese momento. Entonces, eso hace que te des cuenta, en el norte todo es mucho más difícil. Y bueno, igual, por ejemplo, en lugares complicados como parte de sierras o algo así, es complicado, pero en el norte, que las distancias son mucho mayores, que no hay tanta agua, pues la gente llegó, o los españoles llegaron mucho más tarde. La fundación de las ciudades es mucho tiempo después de las ciudades en el centro, pero eso lo hace diferente y hace que la gente del norte pues valore todos los recursos que en algún momento les cuesta más trabajo que donde se tienen mucho más a la mano, ¿no? Y ¿qué más? Pues el clima, la lejanía, y creo que hasta ahorita es mi aportación. Sigues tú, Lisa. Muy bien. El Rosario, como pueblo, va a cobrar tanta importancia que va a ser uno de los 3 puertos donde estaban, bueno, uno de los 3 espacios donde se producía gran cantidad de plata. De hecho, fue el mayor productor de plata y oro del país. Y junto con otros reales de minas, mandaban todos los minerales al puerto de San Blas, que era el más cercano para poder acarrear toda la plata y poderla distribuir. Ya con el paso del tiempo, porque además fue sede de los poderes del Estado del Norte, que eran las Californias, las 3 Californias y el Estado de Sonora. Se le llamaba el Estado del Norte. Y entonces ya para 1800 se va a fortalecer Mazatlán y entonces lo que es Rosario, Copala y Pánuco, que son 3 de los productores importantes de oro y plata, concentran todos sus minerales y ya no se van para San Blas, para Nayarit, sino que se van ahora un poquito más cerca, ahí a lo que va a ser el puerto de Mazatlán. Sinaloa y esta parte es la entrada y es la vista de lo que es el Mar de Cortés, porque el Rosario está prácticamente enfrente de lo que es Baja California Sur, ¿vale? Para que nos vayamos ubicando. Ahora, esto quiere decir que es una zona de difícil clima, porque al momento de que se estrecha y se abre este canal o que tenemos un cuerpo terrestre, va a generar una serie de rompimientos en los que son las corrientes de viento que generan fenómenos hidrometeorológicos. Y en particular genera desde tormentas tropicales hasta huracanes. Hay que recordar que el Océano Pacífico, de Pacífico solo tiene el nombre, ¿vale? Porque es uno de los océanos que tiene más actividad de corrientes encontradas y por lo tanto una mayor presencia de huracanes de todos los niveles. Entonces, justamente un huracán en 1930 va a entrar. Acuérdense que Rosario es prácticamente costa, y entonces va a entrar y va a inundar la mina. Y entonces lo que hoy conocemos como la Laguna de Iguanero y Laguna Zacatecas, porque este extremo de aquí es la Laguna de Iguanero, pero el resto se le conoce como Laguna Zacatecas, más esta laguna, más esta otra laguna, pues eran los tiros de las minas que van a quedar inundados. Y a partir de ese momento, pues obviamente ya no se puede explotar, y entonces, bueno, se convierte en un espacio de almacenamiento de agua muy interesante de lo que va a ser el pueblo del Rosario, Sinaloa, ¿sale? Y entonces, bueno, pues la mina sirve como una represa muy importante y se convierte en una de las reservas de agua más importantes de la zona, cosa que le hace falta. Estamos en las laderas de la bajada de la Sierra Madre Occidental hacia lo que es la costa del Pacífico, ¿sale? Entonces, obviamente, cuando entra un fenómeno hidrometeorológico, se estrella contra la montaña y se regresa, lo cual genera unas lluvias sumamente intensas cuando las hay, porque también hacia el norte, pues empieza a generarse una zona un tanto cuanto desértica, ¿sale? Vamos a regresarnos a la presentación. Y entonces, bueno, obviamente cuando se funda el pueblo, se funda la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que aquí la tenemos hermosísima. Es una iglesia muy bonita, es una iglesia que tiene ciertos elementos del plateresco, es una fachada muy austera, tiene pilastras salomónicas de estas retorciditas
En el segundo cuerpo de la fachada, bueno, los dos cuerpos de la fachada, tenemos los nichos con San Pedro y San Pablo, nuestra entrada muy sencilla de arco de medio punto. Tenemos la ventana del coro con la imagen de la Virgen del Rosario, y tenemos solamente un torreón característico de las iglesias de principios del siglo XVIII. Esta iglesia se fue haciendo con el tiempo y obviamente si le quitamos la parte del campanario vemos que es una iglesia más bien fortificada, muy del estilo de las iglesias del siglo XVI y XVII, que eran un poquito como fortalezas, y que en el norte obviamente van a llegar mucho más tarde porque el proceso de evangelización hacia el norte va a tardar, pero seguimos viendo esta robustez en los edificios. Sin embargo, ya tenemos una iglesia ya en toda la forma, ¿no? No es tan fuerte la construcción, pero sí es una construcción bastante grande, ¿sale? Tenemos nuestra cruz atrial. Hay que recordar que las cruces atriales en el México colonial eran los espacios en donde el indígena se iba a ir a confesar, eran los confesionarios indígenas, y los indígenas los asociaban con deidades parecidas a la Chicomecoatl, en el centro con esta diosa, porque ella es la diosa de las inmundicias, la diosa que se come tus porquerías, es decir, tus pecados. Y entonces, bueno, vamos a tener aquí la presencia de las cruces atriales, que es un elemento sumamente importante de las iglesias en particularmente la Nueva España, ¿sale? Porque si alguien conoce iglesias en Europa, estas iglesias no tienen atrio, son más parecidas a catedral, que tienen una pequeña placita y están cerradas o pueden no tener barda, pero no hay un gran espacio hacia el frente en donde se pueda reunir la población, porque todo el evento pues, se da adentro. En las iglesias de Nueva España, sobre todo hacia el centro, sí vamos a tener la presencia de la población en el centro. En el norte le empezamos a concentrar un poco más hacia el frente del edificio, no le hacemos las capillas abiertas que tenemos por acá en el centro, pero sí vamos a tener todavía la conservación de los atrios. ¿Por qué? Porque en ese espacio es en donde la gente se va a reunir. En el interior es muy austera, muy austera, está pintada de blanco, pero el retablo es un retablo maravilloso barroco churriguera, muy lindo, también es muy sencillo en el sentido de la presencia de imágenes y demás, aquí lo estamos viendo, y vamos a ver que el nicho de la Virgen es bastante grande. Para que nos demos una idea de la talla de la Virgen. Casi siempre las virgencitas en las iglesias suelen ser muy pequeñitas, 35, 45 centímetros. Esta no. Esta es, digamos, del tamaño de un niño como de 7, 8 años. Aquí vemos a este caballero, al sacristán, poniéndole los elementos de la corona. Y obviamente la gente cuando quiere un favor con la Virgen, le regala un vestido. La fiesta de la Virgen del Rosario se celebra la primera semana de octubre. Y entonces, esta Virgen cada semana de octubre, cada aniversario, va a estrenar un vestidito que alguien le ha regalado. Y todo el mundo puede hacer. Hay un museo exclusivo de toda la ropa que tiene la Virgencita. Pero si tú quieres ver ahorita, por ejemplo, si le llevas un vestidito de regalo, pues probablemente se lo puedas ver hasta en el 2044. De la lista de espera que ya existe de la gran cantidad de regalos en ropa que recibe esta hermosísima Virgen. Y vean, bueno, los adornos florales que le colocan. Vamos a ver elementos preciosos, vegetales, que obviamente nos hablan de la advocación de la Virgen María. Vemos la coronación de la Virgen, por eso también le están poniendo la corona. Vemos todos estos elementos de hornacinas y de colgantes que nos hablan de la riqueza y del amor que le tenían también a la Virgen del Rosario. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que digo, es de gran devoción, tanto la iglesia como la Virgen. Y también hay algunos personajes importantes aquí en el Rosario. En el Rosario, Sinaloa, nació nuestra querida Lola Beltrán o Lucía María Beltrán, ¿de acuerdo? Pero que todo el mundo conocía como la Lola. Ella nace en 1932 aquí en el Rosario y va a morir en 1996 por complicaciones circulatorias en la Ciudad de México. Pero era Lola la Grande. Así le decían, así le dicen aquí en el pueblo, Lola la Grande, ¿de acuerdo? Y consideraban que su voz
es de las más hermosas que ha tenido el país. De hecho, se recuerda mucho que en el homenaje que se le hace en Bellas Artes, Juan Gabriel, que era un amigo muy, muy íntimo de Doña Lola, pues le canta con mucho sentimiento justamente Amor Eterno. Y después del homenaje que le hacen y un funeral súper concurrido en Bellas Artes, se la traen al Rosario. Y aquí le van a hacer la procesión. El Rosario todavía es de los que te agarran en andas y todo el pueblo va detrás del féretro caminando hasta el panteón. En este caso, Doña Lola no está enterrada en el Panteón Civil o en el Panteón Español, que son dos de los que tiene el Rosario, sino que está en el Camposanto de la propia iglesia del santuario, ¿no? Y ahí todo el mundo la puede visitar. Entonces, enfrentito, bueno, es donde está esta casa. Ahorita les enseño dónde se encuentra este museo, porque obviamente en honor a Doña Lola la Grande se va a fundar el Museo de Lola Beltrán. Y en este museo vamos a encontrar 2 salas de arqueología, si mal no recuerdo, una de etnografía, y 4 salas que nos hablan de su vida, obra y trayectoria. En donde vamos a ver, entre otras cosas, fotos. Aquí vemos fotos de la familia. Esta es la hija de Doña Lola. También anda por ahí la sobrina, todavía viven ahí en el pueblo. La sobrina tiene un hotel. Y vamos a ver la ropa, vamos a ver los reconocimientos, vamos a ver algunos objetos personales de Doña Lola que la familia va a donar para tenerlos en este espacio. Y este espacio era la casa de Doña Lola, ¿sale? Es una de las casas típicas de la zona, de la región del norte, que son estas casas que tienen el patio central, pueden tener varios patios, tienen las habitaciones alrededor con grandes pasillos que se les llama terrazas, porque obviamente el clima es bastante intenso, hace bastante calor, el Rosario es un lugar cálido, rico. Y entonces, bueno, tenemos esta terraza para estar a gusto, ¿no? Y las habitaciones también son muy ventiladas y demás. Tienen una ventana de esas de piso a techo, de estas que tienen puertas, como si fueran puertas, que dan casi siempre hacia la calle y obviamente al interior para generar corrientes de aire y que esto sea como más fácil de ventilar, ¿sale? Otro de los personajes importantes de Rosario, Sinaloa, para los que les gusta mucho el básquetbol, pues fue Horacio Llamas. Él fue jugador, desde muy chiquito se lo lleva a la NBA, pero él nace aquí en el Rosario. Y entonces Horacio Llamas va a ser uno de los orgullos del pueblo. Este jovencito, pues, medía nada menos 2 metros con 11 centímetros, ¿no? Y tuvo una gran trayectoria, tuvo contacto con personajes como Rolando Magic, todos los grandes del básquetbol de los 90, ¿no? Él estuvo en contacto con ellos, jugó con ellos, hay fotos de él con todos ellos, fue entrenado por varios de ellos. Entonces es uno de los hijos pródigos. Hay varios, hay escritores, hay médicos, y uno de los personajes que casi nace aquí, como dice la leyenda, fue Don Pedro Infante, ¿no? Don Pedro Infante casi nace en el Rosario. En realidad él nace en la zona de Guamuchil, en un puente. En realidad la mamá va a dar a luz en un puente, porque no alcanza a llegar al hospital. Ella empieza a tener complicaciones, según lo que cuentan los lugareños, empieza a tener complicaciones en el parto y eso hace que no la puedan asistir aquí en el pueblo. Y entonces sale la familia para llevarla al hospital y no alcanza tampoco a llegar al hospital. Pedro Infante se adelanta y nace en el camino. Se le reconoce como hijo de, si mal no recuerdo, de Guamuchil, pero bueno, es hijo de Sinaloa. Y lo que sí va a pasar es que sí lo van a bautizar en el Rosario, allí en el santuario de la Virgen del Rosario, y al parecer sus papás también se van a casar allí con anterioridad. Entonces, también va a ser un hijo pródigo, no del todo hijo completo del Rosario, pero bueno, va a ser uno de los personajes importantes que vamos a tener aquí en la zona. Y bueno, otro de los atractivos que tiene el pueblo es un panteón que tiene esta entrada. Se le conoce como el Panteón Español. Es un panteón histórico, es de 1700, 1800. En la actualidad, básicamente, ya es como un espacio más bien histórico. Tiene una forma ortogonal, tiene una forma de octágono, lo cual lo hace único en su género, y nos recibe con esta entrada de arcos invertidos muy al estilo de los romanos, ¿de acuerdo? Que es lo que van a resaltar mucho. Tenemos una entrada totalmente dórica. Vean las columnas pareadas que tenemos aquí en esta parte de la entrada, y estos arcos invertidos o estos arcos volteados que le van a dar solidez a la barda,
junto con este remate en donde técnicamente aquí pudo haber habido una campana, cosa importante en los panteones porque se marcaba en el momento en el que había un muerto y que estaba la procesión para recibir un nuevo huésped. Entonces, aquí vamos a ver varias tumbas mausoleo muy interesantes. Hay muy poquitas, no está todo del todo cuidado, pero finalmente es uno de los sitios históricos que tiene el Rosario. Y bueno, ¿qué pasó con la mina? Bueno, pues la mina al llenarse de agua, pues se convierte hoy en un atractivo turístico muy padre. Para los que les gusta un poquito del tema de la aventura, podemos hacer tirolesa, se puede hacer una carnita asada, tiene este puente colgante que está bastante larguito. Esta es la isla de Iguanero. Se cree que en el momento que se llena de agua, regresan o salen muchas iguanas y por eso toma el nombre. Este rinconcito de aquí es la laguna de Iguanero, ¿sale? El resto ya pertenece a lo que es la laguna Zacatecas y que era el tiro principal de la mina, en donde hoy, bueno, la población se divierte, se la pasa a gusto, ¿no? Se pueden hacer muchas actividades en la zona. Ahorita vamos a caminar a sus alrededores. Y bueno, aparte de esto, muy cerquita, yéndonos hacia la parte alta de la sierra, vamos a tener el mirador del Mar de Cortés. Y aquí lo que estamos viendo es justamente la vista hacia el Mar de Cortés. Y entonces, pues bueno, mucha gente se sienta aquí. Y entonces es muy chistosa la formación de esta roca, porque como obviamente mucha gente se ha sentado, pues genera un desgaste. Y este desgaste tiene dos pequeñas hondonadas, es decir, es un asiento totalmente amoldado para un trasero generoso. Y entonces ahí los lugareños le llaman las nalgas de Cortés, ¿no? Así como lo viste, las nalgas de Cortés. ¿Por qué? Porque tiene la forma como si alguien se hubiera sentado y hubiera estado ahí como mucho tiempo, ¿no? Como aplatanado bastante tiempo y entonces pues dejó marcada la piedra. Pero es uno de los hermosísimos lugares, también está comunicado con un puente, ¿no? Y este puente nos permite el acceso hacia lo que sería la parte de la vista del Mar de Cortés, ¿sale? Es que quería yo decir algo, Isa, Dime. de que antes de llegar o descubrir un lugar, hay que reposar las nachas. ¿Cierto? Por eso están ahí las nalgas de Cortés. No lo dudaría ni tantito. Digo, yo creo que cuando tenemos estas vistas, todo el mundo nos sentamos un rato a perdernos en la inmensidad del paisaje y a conectar. Porque yo creo que estos espacios invitan a conectar con lo que tú creas y a conectar con tu interior para decir, wow, y maravillarte de lo que estás viendo, ¿no? De estas creaciones tan hermosas. Y entonces, bueno, así como tenemos este espacio tan bonito de lo que es el Mar de Cortés, pues tenemos las playas de Caimanero. En estas playas de Caimanero es en donde vamos a tener parte de la producción. El Rosario es un alto productor agrícola, principalmente de mango, pero también de otras frutas y verduras, y también produce camarones de alta calidad. Entonces, las playas de camarones las tenemos aquí en Caimanero, en donde se hace una selección porque casi todo es para importación. Bueno, también creo que en Topolobampo, Sinaloa, es un gran productor de camarón. ¡Hijo, qué delicia! También. Así es. Y digo, no son los camarones que nos llegan por acá. Obviamente la gastronomía pues está toda relacionada alrededor de los mariscos, ¿no? Pero este es uno de los principales productores de camarón. Toda la costa del Pacífico sinaloense lo va a hacer. Pero aquí podemos ver y se pueden visitar estas granjas piscícolas, ¿no? Para poder observar cómo es el proceso, cómo los eligen, cómo se realiza la cruza y demás, ¿no? Lo cual es muy interesante como un proceso biológico y que además es ecológico, ¿sale? Y otra cosa que también tiene aquí el Rosario Sinaloa es que, bueno, pues yo estoy consumiendo algo que no debiera, ¿no? Porque me estoy tomando una coca. Y aquí comparaban, y si vemos, alguien ha tomado tonicol. Es una bebida oscura de sabor vainilla. No sé si alguien la conozca. Digo, ayer no pude conseguir ninguna por aquí, pero de repente la he visto yo en el Oxxo. Yo sí. ¿De qué está hecha? Está hecha básicamente de vainilla, tiene esencia de vainilla, pero vamos a recordar un poquito la historia de Coca-Cola.
Coca-Cola nace siendo un tónico para la panza, un tónico medicinal para la panza. Y si nosotros hemos recordado alguna crisis que hayamos tenido, en donde nos sentimos mal, se nos baja la presión, se nos sube la presión, o estamos verdaderamente perdidos con la panza o verdaderamente indigestos, en el recomendatorio popular te dicen tómate una coca. Y no sirve para nada, te hace un montón de daño, pero ¿cómo te compone? ¿No? Es un rollo ahí muy, muy chistoso lo que ocurre con la Coca-Cola, aparte de generar un proceso adictivo por el alto contenido de azúcares que tiene, entre otras cosas. Pues bueno. El tonicol en realidad es la primera base de una bebida de color oscuro con una esencia de vainilla que nace en el Rosario, Sinaloa, en 1880. Pepsi nace en 1883 y la Coca en 1886. Entonces, las esencias tanto de Pepsi como de Coca-Cola muy probablemente sean la base del tonicol, que sigue siendo una bebida que incluso la venden en tiendas naturistas porque también se le considera medicinal por esta parte de la presencia de la vainilla como una especia muy importante que le da un sabor muy particular, muy propio de la región. Entonces, lo vas a encontrar en todos los lugares porque esta es la casa del tonicol. Hoy el tonicol tiene ya también, parece, una serie de sabores extra, ¿no? No nada más la bebida de cola o la bebida de vainilla. Pero aquí es en donde nace esa bebida que efectivamente nace como un remedio para la panza, para mejorar las condiciones de, pues, de comer en exceso y demás, que se da muchísimo en el norte, porque acuérdense que todo el norte es extremadamente carnívoro. Entonces, a veces el digerir la carne y más un corte grueso es como difícil. Entonces, el tonicol ayudaba a la indigestión, entre otras muchas cosas, ¿no? Y en esta parte de Sinaloa, si bien decimos, bueno, aquí hay una gran producción de mariscos, pues también hay una presencia muy fuerte de carne roja. Entonces, era un perfecto complemento para poderlo utilizar. Y no sé si les pase hoy que, por ejemplo, cuando le invitan a un extranjero a comerse un pozolito, pues muchas veces le decimos, híjole, ponle oreganito, ponle limoncito, pero por si las cosas, pues también le echo una coca. Y entonces, al tomarte la coca con el pozole, pues se medio mainan y se deshacen, ¿no? Digo, amén de todas los efectos no tan deseables que pudiera tener la Coca-Cola, pues sí genera un proceso de adicción, pero la casa de la esencia la va a tener aquí el Rosario, Sinaloa, con esta bebida, que se las recomiendo que la prueben, ¿no? Vayan y consíguenla, la encuentran en muchas tiendas naturistas, en muchos Oxxos, ¿no? Porque es una bebida tradicional de acá del norte, como varias. El norte tiene varias bebidas refrescantes dentro de lo que es la parte de lo que sería la economía. Y bueno, pues aquí permítanme presentarles, hacerles un comercial. Este es mi papá de chavo, ¿no? Aquí yo le calculo que andaría alrededor de los 20. Mi padre también nace nace en 1926, ¿no? En la otra foto pues está con mi mamá. No sé si ya se habían casado o estaban por casarse. Estaban bien chavales ahí los dos. Y entonces, bueno, él va a vivir mucho tiempo por allá. Ya después se viene para acá, para la ciudad. Yo me imagino que por temas de estudio, no lo tengo muy claro. Va a trabajar mucho tiempo en un té danzante de esos que organizaba la mamá de Angélica María y a los cuales mi mamá era muy asiduo y además formaba parte del grupo de las señoritas que les encantaba asistir a esos eventos de niñas bonitas, de niñas nice, porque era muy utilizado cuidarnos mucho en esa época. No éramos tan rebeldes como hoy, que de repente, bueno, mis sobrinas hoy afortunadamente son súper tranquilas, pero pues hoy los chavos están bastante destrapados. El caso es que a estos dos les encantaba bailar y también les encantaba apoyar. Y entonces, bueno, mi mamá en uno de estos eventos estaba pasando la charola con los canapés y él le sale por ahí en una puerta, le quita la charola y se ponen a bailar y por ahí hacen comentarios de los apellidos, porque tengo apellidos de alto, abolengo y súper complicados de encontrar. Y entonces mi papá estaba haciendo justamente un comentario ahí con las personas con las que estaba platicando, que tú levantas una piedra y encuentras a un García o encuentras a un López, y entonces pues mi mamá, muy propia ella, así como que, a los López no me los toques, porque no somos cualquier cosa, ¿no? Y el otro, pues a mí me da igual, dice, pues yo soy García, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es como empieza
ellos es historia de amor, por alguna circunstancia, bueno, se separan y él se regresa al Rosario y trabaja en lo que es los negocios de la familia, que era justamente un empaque de frutas y verduras, ¿no? Y bueno, vamos a pasarnos a la parte de la presentación para recorrer ahora sí caminando lo que sería el Rosario. Y entonces, bueno, comentábamos que en la década de los 30 se hunde la iglesia y también viene este ciclón y nos va a inundar la mina. Y entonces, pues bueno, vamos a tener esta gran hazaña de la población que nos va a trasladar esta hermosísima iglesia. Pero vamos a ver las ruinas. Algo que a mí me encantó cuando yo la fui a conocer es que al ver las ruinas de la iglesia, bueno, son verdaderamente interesantes. ¿Sale? Vamos a ver si nos trepa. No, ya nos dando por la entrada. Tiene aquí un ingreso por la parte de abajo, tenemos un tunelito. Entonces entras por el tunelito y aquí vamos a observar esta parte. Aquí dirán, bueno, pues es que lo único que veo es un cascarón, ¿sí? Lo que estamos viendo es, digamos que la parte del núcleo de la construcción, pero todo lo que es la fachada fue lo que se llevaron, fue lo que desmontaron piedra por piedra para podérselo llevar y poder reconstruir nuevamente el santuario. Pero vemos aquí las formas. Aquí sobre de esto, bueno, se pone la piedra labrada para ya darle una cara muy mona, ¿no? Curiosamente, la iglesia tenía pinturas. Yo recuerdo que la vez que fui tenía algunas pinturas, pero obviamente vean el efecto de lo que fue el hundimiento del subsuelo, pues obviamente va a comprometer toda la estructura, va a hacer que se desplome toda la parte de atrás, porque acá en donde estamos, pues es en donde debiera de estar un pedazo de la iglesia, ¿no? Y vean nada más lo que quedó. Nos queda uno de los muros y nos queda parte de la nave. Entonces, aquí podemos ver la parte del coro alto, que tenía una bóveda de pañuelo. ¿Cómo es un pañuelo? Tú dejas caer un pañuelo y lo recoges así. Y entonces se le hacen 4 plieguecitos, por eso se le llama bóveda de pañuelo. Vean que tenemos los remates maravillosos en un estilo que no es neoclásico, es de la parte del herreriano, que era muy parecido. Tenemos un arco rebajado aquí que nos daba el interior ya a lo que era la nave de la iglesia. Vemos todo el juego de los tabiques para ir formando las pechinas y todos los elementos arquitectónicos del cierre. Y lo que va a quedar parado es justamente la fachada con los contrafuertes, que es lo único que queda en pie de la iglesia. Todo lo demás se cayó. Esto ya lo han ido consolidando porque pues, obviamente es peligroso, se puede seguir cayendo. Y bueno, nos va a permitir de alguna manera observar. Yo recuerdo que cuando yo estuve allí en el 99, había pinturas, yo recuerdo colores, pero no pude encontrar las fotos, las tengo también alzadas que no las pude encontrar. Sin embargo, este espacio, digo, yo lo conocí sin barda, yo llegué directo. Hoy ya con la declaratoria de Pueblo Mágico lo han protegido, le han puesto estas banquitas, ya no te dejan pasar hacia esta parte interior, lo cual es muy bueno porque la gente era muy dada a rascarle aquí al estuco, porque estas todavía las paredes se estucan, e hicieron un jardincito en la parte frontal para que se pueda estar muy a gusto. Y esta terracita, perdón, porque esta página es una página súper sensible, esta terracita la utilizan hoy para eventos, de tal manera que si tú vas al Rosario, aquí te puedes encontrar un concierto de música de cámara, puede haber una banda tocando, porque acá en el norte la música que más suena es la de la tambora, ¿sale? Y entonces, bueno, pues podemos escuchar esta música aquí en la parte de la tarde. Y esta es una casa típica del Rosario, ahorita les digo que es. Y bueno, de hecho, amiga, perdón, estaba leyendo que sobre la iglesia hacen una reproducción de luz y sonido ¿sí? muy bonita. Si tienen la oportunidad de verla y de apreciarla, supongo que en ciertos horarios y ciertos días, pero vale mucho la pena. En Así algún es. momento yo
Les comento que no conozco el Rosario, pero he visto en los espectáculos de luz y sonido sobre fachadas muy bonitas. Si tienen la oportunidad de ir a Campeche, el Sí. espectáculo de luz y sonido sobre la Sí. puerta de tierra es una belleza. Fenomenal. Ya. Sí, la idea de los espectáculos de luz y sonido en las fachadas y que se han ido modernizando, digo, hoy lo vemos en Bellas Artes un poco, es que se montan escenas y el edificio sirve como una especie de pantalla maravillosa y se habla sobre escenas y sobre momentos históricos. En este caso se habla sobre la remoción y cómo la población, cada quien, hombres, mujeres, niños, chavitos, cargaron las piedras y se las llevaron para el otro lado y empezaron a levantar de nuevo el santuario. Porque obviamente toda esta parte del centro salió muy dañada. No todo se demuele, pero la iglesia, por las características arquitectónicas, pues sí sufre una gran caída. Y bueno, esto que tenemos aquí enfrente, esta casa hermosísima, es justamente el Museo de Doña Lola. Esta es la casa, aquí podemos ver qué es este tipo de puertas típicas, a veces están decoradas, a veces no. Tenemos las ventanas que tienen los tapiales de madera, ¿por qué? Porque es importante proteger los vanos en contra de los huracanes, entonces este tipo de doble ventana o de contraventana de madera dan esta protección. Y bueno, estas son las casas típicas, adentro está el patio, que nos va a marcar los espacios de la casa, es una casa muy grande que era la casa de Doña Lola, justo enfrente de lo que era la iglesia. Hay que recordar que ella nace prácticamente aquí, en el momento en el que prácticamente se está cayendo la iglesia, ¿no? Y bueno, cerca de la iglesia pues tenemos obviamente lo que va a ser, vean las callecitas, no tenemos construcciones muy grandes. Vamos a ver si me acuerdo caminando cómo se llega a la laguna, si no ahorita nos salimos. Hay que recordar que estas imágenes tienen como 4 o 5 años, ¿vale? Ya probablemente podamos encontrarnos esta parte cambiada. Y bueno, vámonos a movernos un poquito más rápido para llegar a la parte de la laguna. Y estamos súper cerquita, estamos a la vuelta literal, ¿no? Porque el pueblo se hizo muy cerca de la Bocamina. Entonces vamos a conocer un poquito, vamos a darle la vuelta aquí a la laguna. Ay, espérate. Estamos en la mera entrada. Aquí podemos ver el puente de ingreso, literal, de lo que es el maleconcito. Tú te subes aquí al puentecito, no tenemos la vista, y te lleva aquí a la islita para que te puedas pasar un ratito bien agradable. Todo alrededor es un paseo peatonal muy a gusto. Lo tienen extremadamente cuidado. El Rosario se caracteriza por ser un pueblo extremadamente limpio. Eso es muy bueno porque uno de los problemas que tenemos en México es justamente la falta de limpieza. Y la falta de limpieza pues implica graves consecuencias para el entorno, para la ecología y demás. Entonces vean aquí ustedes, es un islotito muy a gusto, en donde puedes navegar en esta parte. Imagino que hay renta de lanchas. Obviamente la gente viene, hace ejercicio aquí en la zona y disfruta de su laguna. Obviamente pues, la mina se mueve, empieza a hacer ya más hacia las afueras las excavaciones y demás. Y bueno, esto con el paso del tiempo, y les digo que yo creo que esto fue hecho en los últimos 20 años, porque yo cuando fui no había nada de esto. Es más, yo recuerdo que la laguna prácticamente no estaba ni la banqueta, te podías meter, ¿no? Pero no vino uno de mis hermanos que le dije que viniera para que nos platicara también un ratito. Porque es interesante recordar todos estos caminos que forman parte de tu vida y verlos cómo crecen, ver cómo los pueblos van tomando importancia, van generando aprecio por sus propios espacios, es muy bonito. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que vamos teniendo una conciencia de nuestro patrimonio, vamos teniendo cuidado de nuestro patrimonio,
lo cual es muy importante, porque finalmente eso es lo que le da vida a los espacios. Y conservarlos de la mejor manera es lo que le permite incluso mejorar. Y además, aquí estamos viendo un proceso de cómo, de un evento que es destructivo, porque una mina finalmente contamina y es destructiva, a pesar de que le da una jauja económica al entorno, cómo la propia naturaleza reclama su espacio y ahora en lugar de que sea una mina muy profunda, porque se calcula que al menos tiene 20 metros de profundidad, se convierte en una gran laguna que ahora es un sitio de solaz y esparcimiento para los propios habitantes, lo cual obviamente pues hace que tú cambies el modo de apropiación, que cambies la economía, que la muevas un poco, y esto también genera crecimiento en la población, ¿no? Y sin embargo vemos que todavía conserva el sabor del pueblo. Algo muy característico de México, si nos hemos dado cuenta, es que nos encanta tener fachadas de colores, amén de vestir de muchos colores. Vean, tenemos rojo, verde, morado, cremita. Y además casi siempre una forma de distinguir las casas o los locales es poniéndolos de color diferente. Y una de las referencias que damos es justamente esa, la casa de color rojo. Yo ahorita cuando me vienen a traer alguna cosa de paquetería me dice, deme una referencia, así como no estoy a media calle de un Oxxo, la calle de Brasil muere en la calle de ustedes, que es Bolivia, y para mayor referencia, mi casa está junto a la casa verde limón, todavía más chillante de la que vemos aquí enfrente. ¿Y por qué puede ser importante donde yo vivo? Porque yo vivo en un fraccionamiento en el que todas las fachadas están pintadas del mismo color, porque tenían un concepto americano y que debían de ser todas iguales y demás, lo cual, la neta, cuando vives en un lugar así, te causan ahí confusiones de poder llegar a tu casa. Yo varias veces al principio me estacioné en una casa diferente, quise meter las llaves en una reja diferente. Un día me encontré que había un coche en la cochera y ya me iba yo a bajar a echar pleito y en eso volteé a ver el número y me regresé a mi coche, me subí y caminé las 6 casas que me faltaban para llegar a la mía. Porque en un principio, pues sí, eran todas iguales, ahorita ya no. Ahorita ya que si el zaguán es de un color, que si es de forma diferente, ya empiezan a pintar las fachadas de colores diferentes. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos como opciones. ¿Cuál otra diversidad, Jimé? Sí, no. A México no le gusta hacer las cosas parejas. La verdad es que nos No, pues gusta es que no, diferenciar. ahora sí que nosotros tenemos más diversidad como para hacer todo parejo. Digo, Sí. perdón, pero pues qué flojera. Sí, sí, la verdad es que nosotros visualmente nos cansamos fácilmente. Entonces, digo, no sé si les ha pasado a alguno que haya tenido la oportunidad de ir al extranjero y permanecer en el extranjero un rato, es decir, más allá de un mes. De repente la sensación, a mí me pasó, digo, yo solamente he estado fuera en Japón, estuve un verano allá. Y a pesar de que es muy lindo, es muy limpio, es muy ordenado, es muy silencioso, que tiene unos parques muy lindos. Yo estaba muy cerca en Osaka, de una ciudad, de un parque que pudiera ser como la competencia de Chapultepec en cuanto a algunas otras cosas. La verdad es que cuando yo regreso a México, si bien me cuesta mucho trabajo readaptarme a la cantidad de ruido que tenemos, porque somos extremadamente ruidosos los mexicanos, lo que yo sentía era que el gris se me venía encima, porque allá básicamente las fachadas son grises o de color de cemento, no hay una gran variedad de colores. Podemos encontrar colores en la gente, en la ropa, en los coches, pero tampoco es mucha. Como que gustan mucho de usar colores tierra o colores bastante uniformes, típicos como azul y el blanco. Pero de repente sientes que tu mundo está reducido y que algo te falta. Y cuando te bajas del aeropuerto y empiezas a recorrer las ciudades y empiezas a tener todos estos bombardeos de color, dices, eso es lo que me hacía falta. Me hacía falta color. No, y a veces también calor, ¿no? Pero el calor de la gente, esta afabilidad de la gente, digo, en Japón la gente cuando tú te le acercas, en cortitos muy cálida, es muy amorosa. De lejos no, de lejos son extremadamente fríos, es una cultura en general muy fría.
en comparación a nosotros que somos, pues polvoritas, ¿no? Digo, esa es la parte de, efectivamente, Jimé, del sabor de México, de esta calidez de México, de este acercarlos y de hermanarnos, que solamente lo tenemos. Digo, ahorita desgraciadamente la pandemia saca lo peor de nosotros, pero en general México se caracteriza y nos aman por ser cálidos. Ya les he contado que las cenas eran muy bonitas porque era en una mesa de 6 sentarnos a cenar 8, 10, 12. Y si no cabían, pues, ¿cuál problema, no? Jalar la siguiente mesa, lo cual al pobre japonés, que es todo cuadradito y todo reglas y todo normas y todo orden, pues yo creo que le reventamos el hígado a varios de los trabajadores, pero también los contagiamos de alegría, porque eso es algo muy característico de México, que tenemos una gran alegría. Y entonces, bueno, vamos a continuar por acá. Obviamente, hay que recordar que todo lo que es el Rosario tiene suelo minado. Ya se le ha ido, ya hay las partes nuevas, ya están como más seguras, pero toda esta zona de lo que es la parte del antiguo centro sigue sobre zonas minadas y obviamente se han ido rellenando algunos túneles y demás para poder de alguna manera controlar la parte del riesgo, ¿no? Porque andamos aquí. Déjenme reencontrar. Entonces, ahora vámonos a lo que es el nuevo santuario. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se movieron hasta acá. Espérate. Juntas. Ay. Ya me sacó. Ay. Ya me sacó. Ya ven que tenemos días que no se deja y hay días como hoy que está súper sensible la plataforma, lo cual quiere decir que el internet está funcionando súper bien. Uy. No, a ver, ¿qué me pusiste? No. Ok. Guárdate. Bueno. Uy. ¿Qué onda? No quiere ir a la Virgen del Rosario. El mouse está peleado. Ok. A ver. Vamos a ponerlo aquí cerquita para que no se sienta. Ahí está. Bueno, entonces la población en los 30 va a mover todas las piedras y esta es la iglesia nueva. Vean cómo se parece. La parte de la explanada. Y entonces vemos esta hermosísima fachada. Esto es todo lo que desmontaron, ¿de acuerdo? Cada una de estas piedras, obviamente el torreón se va a aprovechar para hacerlo, para construirlo en ese momento, pero vean cómo todo lo que tiene que ver con la piedra careada es la que ya está trabajada, la que ya tiene esta cara lisita y demás, las molduras de las orillas y obviamente todo lo que es la fachada, más la fachada lateral y demás, porque acuérdense que todo lo de atrás de esto se cayó, es lo que se van a traer y van a montar de nuevo, ¿sale? Y entonces vamos a verla de su costado. Aunque ustedes no lo crean, todas estas piedras careadas son las que se van a traer del momento de la caída, ¿no? Vean también cómo esta parte pertenece a la parte antigua. Tenemos aquí un marcado con el rajoleado que nos habla de que esto fue intervenido. Obviamente, esto normalmente en arqueología lo utilizamos para decir, hasta aquí le encontré. Aquí lo que pasó es que obviamente tuvieron que reponer muchas piedras
porque pues no todo lo pudieron reubicar, ¿no? Pero veamos lo que es la parte de atrás. Ay. Bueno, vamos a verla desde el otro lado. Se perdieron las esculturas de San Pedro y San Pablo, no se reponen, ¿sale? Pero sí se retoma y se rehace lo que es la ventana de lo que es el coro. Toda esta fachada también se va a recuperar, se va a traer toda esta parte, porque finalmente es una iglesia de orden franciscano y tiene puerta porciúncula. La puerta porciúncula es la puerta lateral por donde en realidad debía de entrar la gente, sobre todo los penitentes. ¿Por qué? Porque se dice que cuando tú atraviesas esta puerta se limpian tus pecados, porque es la puerta de la gloria. Hay que recordar que las puertas de gloria estuvieron cerradas durante mucho tiempo, sobre todo en la época colonial, porque los grandes caciques y la alta nobleza de la Nueva España solían ser un poco pillos, entonces hacían sus travesuras, ¿no? Cometían sus fechorías, y entonces pues iban a misa, y al momento de atravesar esto, pues ya cuál fechoría, ¿no? Ya quedaba yo limpio de polvo y paja, ya se limpiaba. Y muy probablemente detrás de esta puerta, el mural que hubiéramos debido tener es el de San Cristóbal, que es este señor poderoso que carga al niño, que les platiqué en Tlatelolco de este santo, que es el que lleva la carga de los pecados del mundo junto con Cristo, que es el que le ayuda a cargar los pecados del alma. ¿Sale? Ahora, una vez que ya vemos esta parte de la iglesia, vean ustedes la parte lateral hermosísima desde un poquito más lejos, ¿no? Muy, muy mona. Y cómo hay algunos elementos de la piedra que sí se pueden recuperar. La iglesia, lo que veíamos, lo único que quedó fue este pedazo, este contrafuerte. Hoy no me deja trabajar la presentación. Espérate. Este contrafuerte, algunos están grabados, miren aquí dice María al revés, ¿no? Porque hay que identificar los cuadros. Algunas partes son originales y otras ya no necesariamente son de la piedra original, pero tenemos hasta los pequeños contrafuertes que se pudieron recuperar. La piedra bautismal, miren aquí, muchos de los bautizos se llevan a cabo en la parte externa. Vamos a ver si nos deja ir para atrás de este lado. No, ya no. Solamente nos da chance de este lado. Pero el chiste es el poder observar esta parte de la iglesia y cómo la recorren 1,5 kilómetros, porque esta distancia que vemos es solamente 1,5 kilómetros de lo que fue justamente la reubicación de la iglesia. Para que la veamos un poquito desde la parte alta, vean cómo está esta parte que es la que encontramos con el torreón, la nave, las capillas anexas y todo lo que es el terreno del atrio de lo demás que vamos a ver. Obviamente este es el centro histórico, tenemos aquí algunas escuelas, esta es la típica primaria, vean, aquí el espacio, con todo el espacio para que los chamacos corran, aquí sí los chamacos pueden hacer bastante ejercicio, y aquí vamos a tener algo bien, bien interesante, ¿sale? Porque salimos de la iglesia y nos vamos a venir a donde está la estatua de Doña Lola, porque acuérdense que su casa está a un costado de la antigua iglesia, y aquí en la plaza central vamos a tener su estatua, ¿no? Y aquí en la iglesia es en donde está enterrada. Y entonces, bueno, tenemos esta hermosísima escultura de ella, que pues obviamente todos los rosarenses la recuerdan con muchísimo cariño, ¿no? Y hay algunas estatuas de algunos otros personajes también importantes. Vean el kiosco tan bonito que tiene aquí la placita, ¿no? Tan hermoso. La jardinería, que es bastante cuidada. Y tenemos árboles semitropicales y tenemos palmeras cocoteras, que es también parte de ya la cercanía del mar. Entonces tenemos esta combinación, sobre todo en la gastronomía, de la presencia de los mariscos con la presencia de los cortes típicos del norte. Y es algo muy, muy, muy interesante. Bueno, aquí está. Pues yo creo que ya han probado todos el aguachile, que es típico de Sinaloa.
Y si no, pues bueno, tenemos que irnos a echar un aguachile. Y ya lo hemos probado, es delicioso. Así es. Así es. Oigan, y no sé si alguien ha tenido la oportunidad de convivir con un sinaloense. Así Yo, ¿y ay, cómo también hablan? Isabel, bueno, ¿Cómo hablan? eh, no me acuerdo bien, pero ¿te acuerdas de Pía, Isabel? ¿Isa? Ajá. Ella es Sí, de claro. Sinaloa, Culichi. pero no, pero No, no hablaban. hablan. A mí me tocó la oportunidad pues, estar en los Mochis. Nos Ajá. subimos a un camión para ir a Topolobampo, pero era un Ajá. camión local. Y yo le decía a mi mamá, estaba chiquita, 10 Ajá. años tendría, no, un poquito más, pero, oye, mamá, pues, ¿qué hablan? Ay, aparte muy rápido. Muy rápido. Oye, ¿quiere la feria? Y yo, ¿qué? Que si no hay a la feria. Y yo, pero muy rápido. Sí, y con un acento, pues obviamente. Sí, Ahora claro, combínalo con español y entiendes por qué hablo yo como hablo. ok, sí. Ahora Sí, me claro. queda claro, nunca lo he sabido hasta hoy. Digo, la combinación de Hablas sinaloense demasiado con rápido. español. Es como cuando escuchas pues, los yucatecos que tienen el acento tan característico, Así es. tú empiezas a hablar maya, que todas las palabras son como muy cortadas, el chuk, Como el pastel. oshkushkav y el chimul, y empieza a mezclar el español con el maya, por eso hablan los yucatecos así. Así es. Acuérdese que los acentos en realidad están totalmente influenciados con la lengua de la región. Entonces, aquí muy probablemente las lenguas de la región son estas que tienen, y el náhuatl es muy característico de que la última sílaba la eleva, ¿no? Las hace más fuertes. En el maya yucateco, bueno, en el maya en general tenemos 25 vocales, porque son las 5 vocales, cada una con 5 variaciones. Y esa parte de que vemos que hacen el saltillo es una vocal aspirada, que en la lingüística se puede manejar muy bien, pero ya cuando lo mezclas con español dices, ¿qué dijo? Porque la verdad sí dificulta la presencia, pero tiene que ver con las lenguas básicas. Entonces, eso también ayuda mucho en la parte lingüística para poder identificar cuál pudiera ser la rama lingüística de la que procede. Entonces, pues, se vuelve algo interesante. A pesar de que aquí el Rosario ya no conserva lenguas nativas, eso sí no, pero pues sí conserva toda esta tradición y todo este orgullo. Vean acá las montañas maravillosas de la sierra y este cielo hermosísimo. Digo, si no me avanza la presentación, ¿no? Entonces, vamos a tener estos contrastes maravillosos. Digo, obviamente acá es tierra de campo, entonces las trocas están al por mayor. Casi todo el mundo tiene troca, porque además la gran mayoría son productores. Si han probado el mango deshidratado, bueno, pues esta es su casa. Así como hay platanitos fritos en todo el país y sobre todo en el sureste, acá lo que van a encontrar que nos venden en los cruceros son mangos fritos. Este mango deshidratado que también es delicioso, porque esta es la tierra del mango. Aquí se Pues exporta mango entonces somos de petacón para... Sinaloa. Sí, claro. Chaparritas cuerpo de uva, ¿le suena? Digo, no todas lo heredamos porque esa es mi parte española. No, Pero... no, amiga, mango petacón preparado. Sí, oh, rico. Sí, digo, el mango es una de mis frutas favoritas también por lo mismo, digo. La verdad es que me voy enterando de muchas cosas. El hacer un paseo también es identificar y reconocer los espacios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en la familia paterna había un empaque y todo el mundo hablaba del empaque. Y si mal no recuerdo, alguna vez le pregunté a mi madre, oye, ma, ¿y de qué era el empaque? ¿No? Y en su momento me dijo de chiles. Pero al estudiar un poquito más dije, no, tiene que haber algo más. Y efectivamente, empacaban frutas y verduras, entre ellas obviamente el mango, ¿no? Entonces, es un espacio de producción muy, muy importante. Ahora, vámonos a un espacio también muy bonito, muy interesante, que sí nos permite una vista, que es el Panteón Español. En lo que entras al Panteón Español,
Ajá. ahorita que estuve escuchándote un poquito, pues te pones a hacer como analogías, ¿no? Pues el panteón español aquí en el Rosario, el panteón inglés en Real del Monte, pues, y cómo cada uno tiene que ver también con la minería y volvemos a lo mismo que comentábamos hace rato, de cómo hace las diferencias, cómo hacen a un lugar, ¿no? Efectivamente, y te habla también de las características de la población que se va a ir asentando en los espacios, porque digo, toda la zona de lo que es el altiplano, Real del Monte y demás, tenemos la presencia de la minería inglesa, pero aquí tenemos presencia de la minería española. Entonces, por eso es que vamos a tener la presencia de este espacio, que aquí no se aprecia mucho, pero tiene una forma ortogonal. No tiene ya muchas tumbas, porque la verdad es que sí. Espérate. Bueno, ya nos metió al panteón. Y vean cómo, como todo panteón, en la noche esto ha de ser tétrico lo que le sigue. Pero vamos a ver una serie de mausoleos. Si observamos, no hay muchas tumbas, al menos muchas tumbas evidentes, pero algunas todavía están cuidadas, como estas dos de la mera entrada. Mi papá está en el civil y está así también luego a la entrada. Ahí está el mausoleo de la familia Apodaca. Y vean, por ejemplo, esta todavía se puede leer. Vamos a esperar que se aclare un poquito. Todavía se puede leer, ¿no? Que tenemos varios, porque este tipo de tumbas, este tipo de mausoleos bajos, es muy común en la zona. Déjenme voltearme un poquito. Entonces, más bien la tumba va hacia abajo, no se le hace la construcción superior, la tumba va hacia abajo, no sé cuántos cuerpos caben. Pero digo, finalmente hacen caber en estos lugares muchísimos, porque sacan los osarios, los vuelven a meter en una urna y van otra vez para adentro, y a veces quedan a los pies del pariente, ¿no? Esto es algo común en la zona, pero cada uno de estos forma parte del espacio de una familia. Tenemos la barda esta de arcos invertidos, hermosísima. Hay algunos más típicos, más hacia la mexicana, como este mausoleo que todavía la familia lo cuida y lo procura. De hecho, los que tienen buena vista, pues bueno, pueden leer aquí que es de la familia Ramos. Pero básicamente las tumbas son de 1800, de lo que es siglo XIX, la gran mayoría. Muy probablemente aquí también tenemos tumbas, pero ya se perdieron las lápidas, entonces pues no es posible definir qué familias tuvimos en esta zona. Hay algunas que sí, que están muy monas, muy cuidaditas. Estos van a ser los mausoleos más grandes. No es una construcción muy grande. Aquí pudiéramos estar hablando que es 1,5 metros y la altura 2 metros, 2,5 metros, lo que nos permite tener una aproximación. Este es uno de los monumentos más cuidados de aquí del panteón. Son varios también. Son varios, cada cara tiene una lápida diferente que nos permite pues leer más o menos qué personajes estaban. Y aquí estaba Francisca Pulido, que murió en 1880, por ejemplo. Y no en todos los casos se estilaba poner el año de nacimiento, sino nada más el año de muerte. Entonces tengo yo 4 lápidas aquí y tengo una y tengo 2. Entonces mínimo son 6 personas de una misma familia que yacen en esta zona, ¿no? Y lo mismo va a pasar con estas. Esta de al lado es muy mona. Aquí tenemos a la familia Castañeda, que igual son varias lápidas que nos hablan de una apertura y reapertura de la tumba. Y vean esta que es más parecida a lo que sería el concepto más antiguo. Esta es de 1888. Entonces, aquí tenemos a doña Concepción Fuelas o algo así, Orruelas. Y ella muere el 24 de julio de 1838. Vean ustedes qué bonito trabajo dentro de la cantera. Es un trabajo muy sencillo, aparentemente, pero muy significativo. Para la familia debió de haber sido muy significativo. No tiene evidencia de que haya estado estucada, lo cual le daría un poco de realce a esto, porque bueno, después del estuco probablemente vendría una policromía. Sin embargo, el trabajo en la cantera ya la hace una de las tumbas únicas en la región, porque además en el panteón esta es la única que vamos a ver así.
También me puede estar hablando de la tradición de la familia, que hayan sido canteros y que por eso tenemos esta tumba tan diferente dentro de las demás. Obviamente las familias que viven y todavía le echan una manita a las tumbas, pero también hay familias que ya no están. Y entonces, bueno, pues vemos el gran deterioro de estas tumbas en todos los panteones, ¿no? Desgraciadamente en todas están. Esta debió haber sido una de las familias de mayor abolengo porque es la más grande del panteón español, pero tenemos unas un poquito más chiquitas, ya saben que aquí se encuentra el pasillo y encuentra el muerto, ¿no? Pero vean, este espacio es un espacio que está justo a la entrada, que es muy, muy abierto, y que probablemente hubiera sido de tumbas más sencillas o que se fueron perdiendo con los sismos o con los huracanes y demás, ¿no? Porque digo, aquí pegan un poco los sismos, pero estamos justo en el inicio de la zona influenciada por la falla de San Andrés. Entonces, el tipo de sismos que tenemos en esta región, pues es un poco diferente a los que sufrimos en Ciudad de México. Entonces, sí tenemos estos movimientos transcurrentes de las placas que pueden también estar afectando. Y uno de los pueblos que si tenemos ahí algún hundimiento de costas por un movimiento violento de la falla de San Andrés que se puede desaparecer, es justamente la costa de Sinaloa, ¿no? Y muy probablemente Rosario estuviera entre los pueblos que tienen riesgo de desaparecer con un movimiento violento de esta falla. ¿No? A ellos sí les afecta la falla de San Andrés, a nosotros no. Ah, mira. No me saques. No me saques. Ya que nos estaba dejando ver la ortogonal del panteón. Aquí sí la vemos perfecta, mira. Tiene una forma de octágono. Cosa rarísima en un panteón. ¿Sale? Y está en una media esquina. Entonces, vean que son en realidad súper poquitas las tumbas que quedan al menos visibles. Ahora, otro espacio que tiene aquí el Rosario Sinaloa y que es ahí sí súper típico del norte es el lienzo charro. Porque como todo buen pueblo del norte, vamos a tener la presencia de esta parte de la charrería, ¿de acuerdo? Entonces déjenme acercar al lienzo charro para que el monito no se nos aloque. Entonces, si queremos observar un buen espectáculo de charrería, pues bueno, también estamos aquí en el espacio y no me mando al lienzo charro. Dejen ver que me marque el lienzo charro, ¿no? Okay. Mira. No quiere. Me manda al Soriana, no queremos ir al super. Qué lata. Ya está muy sensible. Chequen que está súper cerquita de la iglesia, estaba en la parte de atrás. Ah. ¿A dónde me mandaste? Aquí. Ahí, al lienzo charro. Ahora sí. Entonces, como todo pueblo, también tenemos nuestro club rotario. ¿Y a dónde me dejó el lienzo charro? Vamos a dejarnos caer encima del lienzo charro. Pues sí, nada más nos dejan la parte de la entrada. Bueno, pero el caso es que aquí, donde está donde está el club rotario, tienen el lienzo charro donde se pueden ver espectáculos de charrería, donde se forman las nuevas generaciones también en todas estas artes que tenemos y que vemos poco incluso en la Ciudad de México, porque tenemos al menos 2 lienzos charros en la parte norte y poniente de la ciudad.
Y qué bueno, donde podemos ver estos espectáculos con los caballos maravillosos, sobre todo con la raza azteca, que es una raza que se va a dar mucho acá en el norte, que la van a criar acá también en el norte y que la traen para todo el país. Pero, pues bueno, no nos permite aproximarnos al lienzo charro. Y bueno, finalmente algo importante es que dentro de toda la zona de cultivo que tenemos aquí en el Rosario, hay algunos otros pueblitos importantes como Comala, donde se dice que allí hubo la mezcla de lo que serían los españoles con los indígenas totomemes, que eran los que mencionábamos al inicio, y se le considera la cuna del mestizaje, donde al menos en la parte norte del país se van a dar las primeras mezclas. Vean ustedes cómo hay una extensa zona de cultivo. Tenemos este río, que es un río muy fuerte, un río muy grande, que va a dar justamente al mar. Si seguimos el hermosísimo río Baluarte, vamos a llegar a lo que es la parte de la costa. Obviamente pasamos por algunos otros pueblitos. Déjenme achicarlo para que podamos verlo un poco más. Y vamos a llegar a esta región en donde vamos a ver parte de algunas lagunas de lo que es el delta del río. Y toda esta zona tenemos, aquí se está pensando, parece ser un complejo ahí, habitacional con club de golf muy mono, ya me perdí. Pero en esta zona donde desemboca el río Baluarte, aquí en lo que es el delta, tenemos estas características de lagunas que van a tener lo mejor de los dos mundos. Es decir, tenemos la presencia del agua salada del Mar de Cortés, pero tenemos también el agua dulce del río. Entonces, esto hace que la flora y la fauna sean muy características en esta región. Aquí incluso vemos cómo la superficie abisal de lo que es la placa tectónica tiene aquí un corte muy interesante. Digo, aquí lo que estamos viendo es la unión de fotografías, que es lo que nos da la cartografía, por eso vemos esta intrusión. Digo, no es que haya un corte así en la realidad, sino es parte de la corrida. Y aquí lo que estamos viendo es cómo llega el río Baluarte y vean cómo se mezcla el agua. Cómo nos va a dar esta llegada de lo que sería un agua dulce a mezclarse con el agua salada en esta parte. Y aquí tenemos pues condiciones climáticas muy interesantes. Y la costa tiene algunas lagunas también, ¿no? Y la playa la tenemos un poco más para acá. Aquí tenemos toda esta parte del malecón del río Baluarte, y nos vamos a ir para acá, y aquí está la playa de Caimanero, que es una de las playas más bonitas, en donde tenemos las áreas piscícolas, y toda esta parte de... ¡Espérate! ¡Qué lata! A ver, déjenme acercarlo para acá. A ver si nos dan... No hay recorrido aquí. Tenemos recorrido aquí. Entonces, para que nos dé una idea de qué es lo que vemos, aquí se corta porque obviamente donde ya viene la parte del delta no es un lugar apto para presencia humana, es una zona peligrosa por el cruce de corrientes. Pero vean ustedes los territorios y bueno, de aquí le corres y está la playa. No necesariamente es una playa arenosa típica como las que conocemos, ¿de acuerdo? Pero sí son estos espacios que incluso se parecen mucho a algunas playas alemanas que se ven en algunas de estas series románticas y de estos espacios de películas netamente alemanas que se resuelven con tramas bastante sencillas, pero vean la presencia del Mar de Cortés, la inmensidad del Mar de Cortés. Y vamos a acercarnos a Caimanero, que es la playa más cercana, está a 20 minutos del Rosario. Ahorita obviamente todas las playas están cerradas, pero vean, es una playa sencillita. Hay también muchos hoteles de muy buena calidad en la zona. Aquí vemos simplemente la parte no turística, que es la parte donde se cuida toda esta parte de la presencia, porque si mal no recuerdo también hay otro tipo de fauna nativa de la región. Y entonces son accesos sumamente fáciles, sumamente simples a lo que es la playa de Caimanero, pero vean la hermosidad del mar. Vamos a ver si nos deja acercarnos un poquito más.
más hacia la playa, que nos diera una entrada más cercana. Hay algunos muellecitos, pero no nos deja entrar. Hay, por supuesto, comida ahí, al por mayor. Aquí no se pasa hambre. Aquí más bien lo que pasa es que necesitas una dieta después de regresar. Como muchos ahorita en la cuarentena, ¿no? Que de repente sentimos que nuestra ropa nos quiere mucho y nos aprieta. Bueno, pues así. Vean ustedes. Aquí obviamente se puede practicar surf. Es una playa que está vigilada, tiene salvavidas, tiene guardacostas, porque aparentemente, digo, es un golfo y demás, pero sí hay corrientes muy, muy traicioneras, porque aquí es en donde entra el mar y tenemos corrientes que sacan, entonces puede ser muy, muy peligroso. Y bueno, pues con esto daríamos por terminado nuestro tour por el Rosario. ¿Qué les pareció? Platíquenme qué es lo que más les gustó de esta visita al Rosario, Sinaloa. ¿No bien? Hablen ahora o callen para siempre. Hola. Aquí andamos, hija. ¿Hay alguien todavía por ahí? Aquí estamos, pero no. Estoy esperando a ver si alguien da su opinión, si les gustó o no les gustó. Es un lugar bonito, desde luego que pues yo realmente no conozco por allá, pero dado que queda muy cerquita del mar, pues como que le da más atractivo, aparte de visitar la zona, digamos, donde está la iglesia, pues es un lugar turístico más atractivo, conjunta el mar con la zona, esta bonita de la época de nuestro, bueno, en este caso, me gustó esta historia, Isa, de lo que comentaste de tus padres, y eso es muy bonito. Y vamos, ¿con qué día estás cerrando este recorrido, Muy revelador. Muchas gracias. Isa, acompañan. el recorrido estuvo extraordinario, me encantó, pero ¿cómo se llamaba, antes de llamarle el Rosario, cómo se llamaba el lugar? ¿Eran rancherías o qué era antes de que le pusieran el Rosario? Efectivamente, era una zona dentro de lo que es el Piedemonte hacia lo que es la parte de la costa. No tenía básicamente nombre, todavía eran de esas regiones que no estaban nombradas dentro de la Nueva España. Y finalmente, por eso era una tierra de ganado, ¿no? Eran las partes donde se llevaba a pastar principalmente a las vacas, y eran zonas de cultivo, algunas de ellas. Entonces no tenían un nombre, no se les conocía todavía por ningún nombre. De hecho, la formación del estado de Sinaloa se va a ir conformando poco tiempo después. Ah, correcto. ¿Y cuál es el platillo típico de ahí, del Rosario? O sea, tú llegas al Rosario y ¿qué pides? El más conocido es el aguachile, pero camarones los hacen de 1000 formas, y los camarones a la diabla son una maravilla, pero además no es a la diabla como es como entre a la diabla y zarandeado, es una cosa muy, muy rica. El pollo también, estilo Sinaloa, también es muy rico, aunque no es de acá del sur, pero todo lo que tenga que ver con camarones medio enchilados o son platillos típicos por aquí. Ah, muchas gracias. Los pueblos mágicos, y que se mete un poco más a la gastronomía. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién anda por ahí? Antonio Sarabia, ¿cómo estás? Me invitó ahí Jimena. Perfecto, Antonio, pues bienvenido. Muy padre la explicación, muy, muy entendible, todo muy... Dan ganas de ir, es un lugar que vale la pena anotar en la lista de lugares a visitar. Hola, compañero, ¿cómo está? Qué gusto que nos hayas acompañado. En Jimenita, aquí estamos, muy, muy bien, muy padre la explicación y el recorrido.
Tú Ahí que andas estamos. por el norte, también tienes muchos pueblos mágicos. José Antonio está en Monterrey y también allá en Nuevo León hay varios pueblos mágicos muy padres. El problema, les comento, pues, en el centro de México pues, tenemos muchas cosas cerca. En el norte es un poquito más difícil, pero yo creo que vale muchísimo la pena que nos demos una vuelta por allá, que hagamos recorridos y ahora sí que por regiones, si andamos entre Sinaloa y Sonora, visitar los pueblos mágicos de por allá, luego en Chihuahua también hay muchísimas cosas, los accesos son un poco más complicados, pero yo creo que sí nos da la vida para visitar el norte también. Claro, claro, cuando gusten por acá son bienvenidos. Ay, vámonos mañana, bueno, no todavía no, porque no nos dejan salir, pero... Cierto. Bueno, pasando todo este rollo. Vale. Sí, porque todavía nos tienen medio encadenados, pero ahí vamos. Así es. Muy bien. Muchas gracias, felicidades. Gracias, no, felicidades a ustedes, papás, también. Gracias. Gracias. Sí, feliz día, papá. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya saben que este paseo va a estar disponible tanto en las páginas de Facebook de Susurros del Patrimonio como de Pasos Mexicanos, para que si lo quieren revivir, lo revivan, si lo quieren compartir, lo compartan con la familia, porque sabemos que hoy es un día difícil, estamos todos festejando a los papás, ya sea virtual o presencial, los que tienen la posibilidad, otros los recordamos de otra manera, ya que han trascendido. Entonces, bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Mari, te da las gracias, Isa, por tu narrativa, por honrar a tu papá en este día, ahí en la visita del Rosario. Y pues ya estamos esperando el próximo domingo hacer otro recorrido. Nos vamos a Pahuatlán, ¿verdad, Isa? Así es, nos vamos a San Pablito, Pahuatlán. Pahuatlán en Puebla, que es un pueblo mágico maravilloso, que tiene artesanías. El papel amate es originario de San Pablito, que está a 10 minutos de Pahuatlán. Pahuatlán tiene café, tiene pues atractivos que hacen ese lugar diferente, y ya lo visitaremos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Ahora tuvimos una afluencia un poco menor, pero pues gracias a todos por estar aquí. Qué bueno que les gustó. Y ya esperamos, pues no sé cómo vayan las cosas, esperemos que todos estén bien, y yo creo que ya para agosto estamos haciendo los recorridos presenciales. Nos vamos en el centro histórico, nos vamos a San Miguel, queremos ir a las Luciérnagas, en Tlalpujahua, y Teotihuacán, y el pueblo con encanto de Ajapusco se llama. Es un pueblo muy bonito, y las haciendas pulqueras, a Tequila en Pénjamo, Guanajuato, Real del Monte, que es uno de los imperdibles también de nosotros, y pues los recorridos en el centro, leyendas, sitios emblemáticos. Ya queremos salir. Ya mero. Ya queremos salir. Contáctenos, todos ya creo que ya tienen los contactos. Mándenos mensajes si están interesados en alguno. Pretendemos ahora sí que ir haciendo el guardadito de si ustedes están interesados en algún recorrido y quieren, pues ahorita que estamos encerrados y si les es posible, pues ir adelantando para los recorridos. Casi todos nuestros recorridos de fin de semana incluyen pues prácticamente todo el viaje, transporte, hospedaje y los atractivos. Y pues en el centro pues son recorridos muy temprano, muy padres. Entonces pues avísenos y ya vamos apartando para que en cuanto nos dejen salir ya nos vayamos de vagos de manera presencial. Ya nos surge irnos a echar un desayuno. Ya está nos surge. Sale, vale, pues bueno, ya estaremos haciendo el ahorro para ir de paseo con ustedes, con mucho gusto. Vale. Y pues muchas gracias por las aportaciones. Primero, gracias por estar aquí, y muchas gracias por sus aportaciones voluntarias, por nuestros recorridos.